Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a resolver el siguiente problema que nos pregunta ¿cuál es el empuje mínimo P paralelo a un plano inclinado de 37 grados si un carrito de 90 newtons va a ascender por dicho plano con una rapidez constante? Y nos dice que hay que despreciar la fricción. Bueno, pues este es un problema que se encuentra en el libro de física de Paul Tippens. Recuerden que estoy resolviendo los demás ejercicios de este libro, así que si no los han visto pueden encontrar los enlaces en la descripción de este video. Los invito a que me sigan también a través de mis redes sociales y a que se unan al grupo de Telegram. Los enlaces están en el primer comentario de este video. Bueno, para resolver este problema lo primero que hay que hacer es un dibujo para entender la situación. Tenemos un plano inclinado con un ángulo de 37 grados. ¿Sí? El dibujo no tiene por qué ser exacto, o sea, si ustedes se ponen a medir este ángulo probablemente no sea de 37 grados, pero se entiende la idea. Aquí se forma un ángulo de 37. ¿Sí? Entonces tenemos un carrito de 90 newtons. El carrito tampoco tiene por qué ser exacto. Nosotros podemos dibujar, por ejemplo, un rectángulo, así como este de aquí, y este rectángulo ya representa nuestro carrito. No tenemos por qué dibujar un carrito así bien hecho. Ahí está, un rectángulo. Este rectángulo representa el carrito. Y nos dice que es de 90 newtons. 90 newtons quiere decir el peso del carrito. Entonces, podemos empezar representando esa fuerza a partir de aquí del centro del carrito hacia abajo. Ahí está la fuerza del peso. Y recuerden que el peso siempre está dirigido hacia abajo. Bueno, pues también hay una fuerza de empuje, la fuerza que hay que aplicar para que el carrito ascienda sobre el plano. Bueno, pues entonces esa fuerza deberá de ser así, paralela al plano, para que podamos hacer que ascienda el carrito sobre el plano. Bueno, esas son las fuerzas que podemos identificar a partir del enunciado, pero recordemos también que cuando un objeto se encuentra sobre una superficie, hay una fuerza que se opone a la superficie, que es la fuerza normal. Eso ya lo expliqué en otro video, en el que explico cómo hacer diagramas de cuerpo libre. Ahí les expliqué cómo identificar cuándo hay fuerza normal y por qué existe esta fuerza normal. Bueno, pues si no han visto ese video, les voy a dejar el enlace en la descripción para que vayan y lo vean. Entonces ahí tenemos la fuerza normal. Normalmente también tendríamos una fuerza de fricción que se opone al movimiento, pero en este caso nos está diciendo que hay que despreciar la fricción, entonces no vamos a considerar aquí una fuerza de fricción. Estas son todas las fuerzas implicadas. Ahora vamos a trasladarlas a un diagrama de cuerpo libre. Tenemos dos opciones. Una es dibujar los ejes vertical y horizontal como usualmente lo hacemos. En ese caso tendríamos dos fuerzas en diagonal, que son esta y esta de acá. O podemos dibujar nuestro plano cartesiano así, inclinado, de tal manera que el eje X esté en la misma dirección del plano inclinado y el eje Y, bueno, pues va a ser perpendicular. Entonces aquí en el eje Y va a estar la fuerza normal, en el eje X va a estar la fuerza P, de esta manera. Y el peso va a estar dirigido hacia abajo. Generalmente usamos así el plano inclinado, el plano cartesiano inclinado, cuando es un problema de un plano inclinado, como en este caso, ¿sí? Es lo más usual porque eso nos va a permitir calcular todo mucho más rápido. Pero si lo hacemos igual con el eje en horizontal y el eje vertical, llegamos a la misma respuesta, solamente que habrá que hacer más cosas, más cálculos, ¿sí? Ahora, como el peso está dirigido aquí hacia abajo, queda en diagonal aquí, entonces hay que identificar cuál es el ángulo que se forma con la horizontal, con el eje X. En este caso son 53 grados. ¿Por qué son 53 grados? Bueno, pues lo que podemos nosotros hacer aquí es un sencillo dibujo, dibujar aquí un triángulo rectángulo así. Entonces vean que esta es una línea horizontal, es lo mismo que esta línea de acá. Luego esta línea de aquí es vertical porque es el peso. Entonces aquí se forma un ángulo de 90 grados, así que es un triángulo rectángulo. Y de acuerdo con el problema, esta de aquí que es la línea diagonal forma un ángulo de 37 con la horizontal. Y esta línea diagonal es lo mismo que el eje X. Recuerden que estamos haciendo el eje X en la misma dirección del plano inclinado. Por lo tanto, el ángulo que forma el eje X con la horizontal es de 37. Entonces ya con esto, recordando que la suma de los tres ángulos del triángulo debe ser 180 grados y que este es de 90, este ángulo de aquí es de 90, entonces la suma de los otros dos debe ser también 90. Por eso 37 más 53 son 90, por eso es que este ángulo de aquí es de 53. Es lo que le falta a 37 para llegar a 90. ¿Sí? Esto es aplicar simplemente geometría elemental. Bueno, pues entonces ahora que ya identificamos todas las fuerzas y los ángulos, vamos a hacer ahora la suma de las componentes, tanto horizontal como vertical. Bueno, pues en la dirección horizontal tenemos la fuerza P que está dirigida hacia la derecha en el eje X, o sea, hacia el eje X positivo, entonces P queda positivo. Y luego tenemos la componente horizontal del peso. Vean que si el peso lo proyectamos hacia el eje X, se va a proyectar hacia el eje X negativo. Recuerden que proyectarlo quiere decir que formamos aquí un segmento que sea perpendicular al eje X. Entonces nos fijamos en este cateto de acá y vemos que está del lado izquierdo del eje X, es negativo. Entonces es los 90 multiplicado por el coseno de 53 grados y le agregamos el signo menos porque queda de este lado. Y la fuerza normal no tiene componente X porque se encuentra directamente sobre el eje Y.
O dicho de otro modo, su componente X es 0. Por eso aquí ya no lo ponemos, no hace falta agregar un 0. Entonces ahí está ya todas las fuerzas. Esto lo igualamos a 0 porque el bloque va a ascender con una rapidez constante. Recuerden que la segunda ley de Newton dice que la suma de fuerzas es masa por aceleración, pero si la rapidez es constante, eso quiere decir que la aceleración es 0 y masa por 0 es 0, por eso queda aquí 0. Bueno, pues esta es la suma de fuerzas horizontal. La suma de fuerzas vertical es la fuerza normal que está dirigida hacia arriba, hacia el eje Y positivo, entonces por eso queda aquí positiva, y la componente del peso que queda negativa. Si la proyectamos hacia acá, hacia el eje Y, va a quedar aquí negativo, va a quedar dirigido hacia abajo. Entonces, por eso es aquí negativo, 90, y luego recuerden que para la componente en el eje Y es el seno. ¿Sí? Si tienen duda de cuándo usar seno, cuándo usar coseno, cómo identificar las proyecciones y todo eso, también ya lo tengo explicado en mi canal, en una lista de reproducción sobre suma de vectores. Entonces les voy a dejar el enlace en la descripción para que vayan y vean esos videos. Bueno, pues entonces, eso de aquí también es igual a 0, porque en este caso, en esta dirección, no hay movimiento. ¿Sí? Bueno, pues a partir de estas ecuaciones podemos nosotros ya calcular cuál es la fuerza que nos están pidiendo, la fuerza P. Vean que en la primera ecuación podemos despejar P y así obtenemos su valor. La segunda ecuación en realidad no nos va a servir en este ejercicio. Esta serviría si quisiéramos determinar cuál es la fuerza normal. Despejando de aquí tendríamos la fuerza normal, pero solamente nos está pidiendo la fuerza de empuje P. Entonces de la primera ecuación, este término que está negativo pasa a otro lado positivo. Hacemos esto en la calculadora y nos va a quedar 54.16 newtons. Recuerden tener la calculadora configurada en grados para que les quede este resultado. Entonces ahí tenemos ya la fuerza de empuje mínimo que hay que aplicar en este caso. Antes de terminar, agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos videos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube, que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de videos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.